Y tenemos el video del momento de la detención de los Abarca Pineda. La detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, fue captada en un video que empezó a circular por las redes sociales. El video inicia con tomas del exterior de la vivienda en la que ocurrió la detención en la delegación de Itzapalapa. Después la cámara se traslada al interior de una vivienda en la que aparecen elementos de la Policía Federal y una habitación, el alcalde y su esposa, que se observan recogiendo ropa, incluso una bolsa de cosméticos, mientras el alcalde dialoga con un agente. La imagen presenta varios cortes de edición y no tiene sonido. Una de las dos hijas de la familia Abarca Pineda se encontraba en la casa donde sus padres fueron detenidos. Las autoridades confirmaron la presencia de una de sus hijas. El matrimonio Abarca Pineda tiene dos hijas de 24 y 17 años y un hijo de 14, de acuerdo con la agencia EFE. Se detalló que la hija se encargaba de ir por la comida para que sus padres no tuvieran que salir a la calle. Sin embargo, se confirmó que fue la casera quien los denunció ante las autoridades. En Colombia buscan 2.500 personas para probar medicamento que previene el Alzheimer. Avanza la investigación que busca prevenir la aparición del Alzheimer en los seres humanos. En Medellín, la Universidad de Antioquia probará la efectividad del Crenezumab, medicamento desarrollado en un laboratorio americano, en pacientes que aún no padecen la enfermedad. Vamos a seleccionar 300 sujetos sanos, sin demencias, sin problemas de memoria, asintomáticos totalmente, que tengan entre 30 y 60 años y que cumplan las características para vincularse a un proyecto de prevención de la enfermedad de Alzheimer que está diseñado solo para gente sana en alto riesgo de desarrollar la enfermedad. La sede de investigaciones universitarias de la Universidad de Antioquia busca a 2.500 personas que, aunque no tengan síntomas, pueden desarrollar la enfermedad para probar la efectividad del medicamento. Familiares de sujetos que tengan demencia de inicio temprano, antes de los 60 años, y en quienes se haya confirmado que tienen la mutación paisa, una mutación que produce Alzheimer genético, hereditario. Los alcances de la investigación se conocerán en el 2020. Paralelamente, en Estados Unidos se prueba el medicamento, pero en pacientes enfermos. Y terminamos con una nota de actualidad. El cantante venezolano Guillermo Dávila se encuentra hospitalizado en Puerto Rico. Fue diagnosticado por personal del centro médico con una afección pulmonar. Guillermo Dávila continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Centro Médico, luego de que médicos de la institución le diagnosticaran una afección pulmonar. Esta mañana, representantes del intérprete en Puerto Rico aseguraron que este se encuentra delicado de salud, pero estable, y que las próximas 24 horas son determinantes para su recuperación. Dávila fue trasladado en la noche de ayer a la institución, luego de presentar síntomas como escalofríos, fiebre y una tos severa. El cantante se encuentra en Puerto Rico de promoción como parte de su gira de conciertos Ídolos, que hasta el momento está pautada para el 15 de noviembre. Según trascendió, cuando el galán de la popular novela Diana Carolina llegó el domingo al país, ya se encontraba acatarrado. No obstante, continuó con su agenda que tenía programada hasta que solicitó que lo llevaran a ver un médico. El parte de prensa difundido esta mañana indica que las primeras horas en las que ha estado hospitalizado el cantante han sido favorables para su estado de salud. Fuentes aseguraron que el intérprete está entubado. Sin embargo, el comunicado establece que su evolución en gran medida lo ha logrado sin el apoyo de instrumentos médicos. Dávila, quien se caracteriza por su sentido del humor, permanece sedado y sus doctores aseguraron que en las próximas 24 horas son claves para hacer un diagnóstico certero, según indica el comunicado. Y esto fue todo por hoy en Pulso Latino. Muchas gracias por la sintonía. Soy Jennifer Vargas y nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.